Buenos días. Buenos días. Wow, me encanta que los niños los dejan encendidos, los dejan despiertos. Eso es muy, muy bueno. Con esto yo me tengo que esforzar menos. Ha sido un tiempo muy especial en esta serie. Hemos visto muchos niños llegar y continúan llegando. Normalmente, como ocurre en cualquier actividad que hacemos, no solamente de iglesia, sino a nivel general, siempre hay un deceso, ¿no? Empiezan muchos y sabemos que hay un filtro que va disminuyendo esas cifras, pero aún siguen llegando muchos chicos. Y la idea es que el programa para ellos no termina en febrero. Cada 8 días tenemos un programa para ellos. Así que si tú estás aquí porque viniste a dejar a tu niño, a tu niña y decidiste quedarte, perfecto. Queremos que lo sigas haciendo cada domingo. El plan no termina en febrero. El plan se prolonga hasta cuando Dios diga no más. Entonces, sigan trayendo a sus niños. Eso es algo muy, muy grato. Y nos encanta saber que sus niños están en la misma página con ustedes. Eso es una bendición, siempre, siempre. Por experiencia, muchos niños, si no tienen el apoyo en sus casas, un domingo a veces ni siquiera pueden llegar, ¿sí? Porque ni siquiera se levantan. Y se levantan tarde y cuando ellos están despiertos, papá y mamá están descansando. Y si no los traen, pues ellos se están perdiendo de un gran tesoro. Un tesoro que espero que nosotros sigamos descubriendo juntos esta mañana. Hoy vamos a estar analizando otro aspecto especial de la Escritura y en términos de conclusión o simplemente de resumen mejor, en la primera charla de esta serie vimos que la Biblia es un libro maravilloso. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque nos enseña o nos presenta a la persona más maravillosa, ¿cierto? Y hace 8 días entendimos que la Biblia era un libro vivo. ¿Por qué? Esas son las respuestas correctas. Pero dijimos hace 8 días que es un libro vivo porque nos presenta a alguien vivo, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nunca va a perder su objetividad, su relevancia y su valor. Porque es un libro vivo. ¿Por qué? Porque su autor nunca muere. Entonces su palabra siempre es vigente. Y hoy vamos a analizar, vamos a considerar que a diferencia de otros escritos religiosos, la Biblia es un libro único en cuanto a autoridad moral y espiritual. Y vamos a estar analizando un poco el por qué decimos eso. Y esa es la razón por la que Dios nos pide o nos manda a edificar nuestras vidas sobre el fundamento de su palabra. Hace unos 6 años, en el último congreso misionero que tuvimos en Chinauta, tuve la oportunidad de compartir con algunos misioneros y una de las personas que venía de otro país, después de una de las charlas, siempre recomiendan libros. Entonces, algunas personas tienen unos libros que son muy referentes y esas personas, como hacemos cada uno de nosotros después de leer un buen libro o ver una buena película, lo recomendamos. Y en una conversación con una de esas personas me decía, yo no leo libros porque no conozco los autores. Yo dije, es un poco extremista, ¿cierto? Es un poco exagerado, la verdad. Y de hecho, me causó un poco de molestia. Bueno, pues es como absurdo conocer el autor de tantos libros que son valiosos y que han aportado de alguna manera a nuestras vidas. Esta persona decía también que una cosa es leer un buen libro y otra cosa es conocer la persona que ha escrito ese libro, ¿sí? Y básicamente él decía, yo puedo estar leyendo un libro, listo, que me habla maravillas, que me habla de las 10 claves del perfeccionamiento, ¿sí? Pero la persona realmente
vive y aplica esos principios o esos escritos? Ese era el argumento de la persona. Así que, en primer lugar, me pareció un poco exagerado, pero luego de meditar un poco, dije, bueno, pues, ¿qué es lo que nos da finalmente autoridad a usted y a mí para enseñar algo? Si no es la experiencia vivida, ¿cierto? O sea, de una u otra forma, nosotros sí reclamamos eso en una medida u otra. De alguna manera, nosotros queremos ver una relación entre lo que alguien dice y lo que alguien hace. Y es lo que llamamos ganarse la autoridad. Ustedes pueden pensar en este momento en personas que les vienen con muchos consejos y ustedes dicen, usted no tiene la autoridad moral para hacerlo o la autoridad espiritual para hacerlo. Y puede sonar muy mundano. Y especialmente en círculos cristianos de iglesia, decimos, no, es que pues hay que escuchar. Y sí, es perfecto. Pero nos escuchan mucho más cuando nuestros actos acompañan nuestras palabras o cuando nuestras palabras realmente acompañan a nuestros actos. Y eso es a lo que nosotros llamamos ganarse la autoridad. Así que después de esta mañana, yo espero que nosotros entendamos que la Biblia es un libro con toda la autoridad moral y espiritual para nosotros, para que nosotros podamos confiar en sus enseñanzas y podamos edificar nuestras vidas en el fundamento de la palabra de Dios. Así que, para ser consecuentes, vamos al relato bíblico. ¿Ustedes trajeron sus Biblias? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes la tienen aquí? Ok, perfecto. Yo el domingo pasado dije, bueno, estamos hablando de la Biblia y yo no tengo mi Biblia, ¿sí? Bueno, no la tengo porque por facilidad y por conexión tengo los textos escritos en mis apuntes. Pero en las 2 charlas anteriores siempre miraba aquí y decía, ¿cómo me gustaría tener la Biblia y mostrarla? ¿Sí? No es porque sea una Biblia bonita, es el mismo contenido que tienen todas las Biblias. Pero si ustedes tienen una acá, física, no hay cosa más agradable que tener su Biblia y poderla subrayar. Y que a la vuelta de unos 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, ustedes puedan ir a sus páginas tal vez amarillas, tal vez rasgadas, arañadas por sus hijos, y puedan ver resaltados esos textos que los condujeron y que incrementaron cada día el amor de ustedes por la palabra. Si ustedes tienen una Biblia física, señalen esos textos. Por eso es chévere la Biblia física. Tengo entendido que algunas aplicaciones permiten que uno resalte algunos textos, ¿sí? El problema es que si no tienen datos, no tienen Biblia. Entonces, es genial si tienen la Biblia física. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Un término al que cada uno de nosotros le tenemos miedo, ¿cierto? Todos nosotros, de una u otra forma, queremos evitar precisamente eso, la ruina. Y el versículo 28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, ¿qué pasó con la gente que lo escuchaba? ¿Y cuántas personas sabían? Dice que habían multitudes y se asombraron de su enseñanza. ¿Por qué? ¿Porque los descrestó con su conocimiento? ¿Porque se había leído el manual? Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Eso es interesante.
Las palabras de Jesús podían incluso ser muy similares o iguales a las que habían escuchado antes las personas de boca de los maestros de la ley. Pero cuando Jesús enseñaba, había un ingrediente especial en sus palabras. Y lo que el escritor, el evangelista utiliza es el término autoridad. Jesús tenía la autoridad para enseñar. Así que echemos un vistazo a los versículos 24 y 26. El versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Esta semana cuando escribí esta cita, pensé en Mateo 7, 24. ¿Les suena algo eso? 24/7, ¿sí? 24 horas al día, 7 días a la semana. La cuña. Pero en serio, esa es una buena clave. Esa es una buena clave que pudiera recordarnos cuándo deberíamos estar aplicando lo que conocemos. 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Mateo 7:24. Es un texto fácil, facilito de poner en práctica, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que estamos en proceso de construcción. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un proceso de construcción? De ver el lote vacío, de empezar a cavar, colocar los cimientos, de deshiervar, rozar, quitar la maleza y después empezar a cavar. Es genial, ¿cierto? Especialmente cuando uno ha conocido el lote vacío y después de unos meses uno ve el edificio. Eso es muy, muy bonito. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos construyendo. Y me alegro que ustedes estén aquí esta mañana escuchando estas palabras. Porque ese es el primer requisito para poder construir vidas sabiamente. El versículo dice, todo el que me oye estas palabras. O sea, ¿cuál es el primer requisito? Oír. Lo primero es oír. Y saben, tengo que decir que de manera especial, Dios ha traído su palabra a nuestras vidas. Si yo les preguntara esta mañana cuánto tuvieron que pagar para tener una Biblia en sus manos, ¿cuánto me dirían? Tal vez hay de muchos precios. En el mercado podemos encontrar Biblias que oscilan entre los 6,000, desde 6,000 hasta, imagino que más allá de los 100,000 pesos. Hay Biblias que son muy, muy costosas, por las ayudas visuales, por los apuntes, por muchas herramientas que nos ayudan a que la interpretación sea mucho más fácil para nosotros. Pero no cuesta demasiado comparado con otro libro, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta una novela en el mercado? Un poco, ¿cierto? Y no se puede fotocopiar. Pero ¿saben? Muchas personas han pagado un precio altísimo para que este libro llegue hasta nuestras manos. Nosotros en realidad no hemos tenido que hacer demasiado. Y para ser honesto, yo no andaba a mis 14, a mis 15 años, yo no andaba buscando a Dios. Él me encontró a mí. Y saben, tampoco andaba buscando una Biblia como quien busca un gran tesoro. Honestamente yo no lo andaba buscando. Pero a mis 15 años, Dios en su amor y misericordia permitió que una Biblia llegara a mis manos. Y a través de ella, Él permitió que pudiera empezar a descubrirlo y a conocerlo. Pero fue en su misericordia, yo no lo andaba buscando. Y Dios en su momento y en su tiempo me puso en un lugar, me colocó en un lugar en donde enseñaban la verdad de Dios a través de este libro. Así que ustedes son afortunados, nosotros somos afortunados porque esta mañana podemos estar aquí estudiando la palabra de Dios y no nos ha costado demasiado. Entonces, lo primero que necesitamos es oír. Pero una vez que hemos oído, se nos adjudica una responsabilidad. Esa sí es nuestra parte. Nosotros no hicimos nada
para que la Biblia llegara a nuestras manos, a nuestra casa. En realidad hicimos muy poco, pero cuando hemos escuchado, sí somos responsables. Aplicarla o no, sí es nuestra responsabilidad. Podemos ser prudentes o podemos ser insensatos. Podemos ser sabios o podemos ser necios. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Imagino que ustedes quieren ser sabios. ¿Y cuál es la clave para ser sabios? Solamente venir los domingos a escuchar la palabra y ya, todo está solucionado. ¿Somos hombres y mujeres sabios? No. Jesús dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé o lo consideraré como un hombre prudente, como un hombre sabio que edificó. Entonces, ahora que has escuchado, tienes una responsabilidad. Y saben, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor. El pastor está ahí, los pastores están ahí para ayudarte y para enseñarte la verdad. Y puedes contar con ellos. Pero ¿de quién depende si la pone en práctica o no? Es tu responsabilidad. La iglesia está abierta para enseñarte acerca de la palabra, para acompañarte en el proceso. Pero si la pones en práctica o no, es tu responsabilidad. Los líderes de la iglesia están dispuestos a acompañarte en ese proceso de crecimiento, de conocimiento en la Escritura. Pero si la pones en práctica o no, es tu responsabilidad, porque ahora has oído. Así que todos tenemos la oportunidad de ser sabios constructores o ser necios constructores. Y podemos construir juntos sabiamente nuestras vidas. Pero debe existir un deseo unánime de construir juntos sobre la misma roca. Yo puedo hacer algunas preguntas esta mañana en este punto. Y es sobre qué estás construyendo tu vida. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Cuando era pequeño, muy pequeño, escuchaba incluso de mis profesores en clase, decían, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Y el mensaje es, tienes que construir tu vida sobre la educación. Perfecto, eso es genial. Una vez que salimos del colegio o vamos a la universidad, o mejor, salimos del colegio, se nos invita a que estudiemos carreras que sean prósperas, que produzcan mucho dinero. ¿Por qué? Porque nuestras vidas necesitan una solvencia económica y necesitan una libertad financiera. Y a veces edificamos nuestras vidas sobre algo que es netamente material. Y eso no es malo, está bien. A veces edificamos nuestras vidas sobre nuestro propio conocimiento y nuestro propio razonamiento, sobre nuestra propia visión que tenemos de vida o lo que se nos ha enseñado en el colegio o lo que nos enseñaron nuestros padres, y ojalá la enseñanza que recibimos de ellos haya sido bíblica o por lo menos haya sido sana. Pero la pregunta es sobre qué estás edificando tu vida. ¿Cuál es el cimiento de tu vida? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuál es la base sobre la cual quieres echar raíces en la vida? En alguna ocasión, una persona de la iglesia me pidió consejo. Me dijo, quiero matricular a mis hijos en X colegio, un colegio muy costoso que requería ciertos ingresos económicos para poder adquirir un cupo. Y ella me dice, lo que a mí me invitan a hacer o lo que me dijeron que hiciera es que, pues, mintiera. ¿Usted qué piensa? Y la primera pregunta que vino a mi mente es, ¿tú quieres construir la vida de tus hijos, la formación de tus hijos sobre una mentira? Si tú crees que eso es suficiente y está bien, pues hazlo.
Pero si tú quieres que tus hijos crezcan con unas buenas bases, con unos buenos principios, tú necesitas empezar desde ahora, ¿sí? Y nosotros, si ninguno de ustedes van a querer que sus hijos tengan unos cimientos débiles, pero para eso ustedes necesitan ser los primeros en transmitirlos. Aquí en la iglesia nos esforzamos por enseñar la verdad, porque todos conozcamos la verdad. Pero ustedes como padres tienen una responsabilidad grandísima con sus hijos. Ellos son 100% dependientes de ustedes. Así que ellos, ustedes mejor, son directamente responsables por los cimientos que les dan a sus hijos. Y por eso esta serie me encanta, porque estamos estudiando algo que es muy valioso para nosotros, pero sus hijos están recibiendo exactamente lo mismo. Y cuando estamos en la misma página todos, estamos edificando sobre la misma roca. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Entonces, ¿sobre qué o quién estás edificando tu vida? ¿Será que mientras algunos de tus hermanos luchan por cavar en la roca, tú estás felizmente cavando en la arena? A propósito, ¿ustedes han notado que los niños son felices construyendo castillos en la arena? Y esos castillos se caen con facilidad. Y es interesante que el apóstol Pedro nos invita a que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, tenemos una responsabilidad grande, primero por estudiar la Biblia, por conocer sobre qué queremos edificar nuestras vidas. La casa, cuando Jesús habla, es una alusión a nuestra vida espiritual. Es una analogía, es una comparación. Y haríamos bien en atender lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Porque es la vida de nuestros hijos. Los constructores responsables, lo primero que hacen antes de edificar, ¿qué es? Un estudio de suelos. A propósito, en Colombia, eso es muy común, que de repente hacen un conjunto, levantan unas torres y después empiezan a aparecer las grietas. Y cuando hacen el estudio que debieron haber hecho antes de construir las torres, se dan cuenta que el terreno no era apto. ¿Y qué tienen que hacer? Demoler, volver a empezar. Y siempre he dicho que es más difícil corregir que enseñar. Es mucho más difícil la corrección que la enseñanza. Y vuelvo y digo, gracias a Dios, porque su palabra llegó a mi vida cuando apenas era un adolescente. Y no significa que la practico toda en su totalidad. He tenido que vivir consecuencias en mi vida por no obedecer y por no aplicar lo que escucho acerca de Dios. Pero no me imagino mi vida si Dios no me hablara a través de la Escritura. Entonces, si el suelo no es firme, si no es sólido, no importa lo que construyamos sobre ese terreno, tarde o temprano se va a derrumbar y todo lo que hayamos edificado se va a perder. Nosotros hemos entendido que la Biblia constituye un buen terreno sobre el cual edificar nuestras vidas. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque la hemos conocido, porque la hemos experimentado y porque poco o mucho la hemos logrado colocar en práctica. Pero si tú quieres ser un constructor esta mañana, la primera pregunta que necesitas hacerte es, ¿conozco el terreno sobre el cual me están invitando a construir? ¿Conoces las Escrituras? ¿Has pasado tiempo leyendo la Biblia? No importa si lo has hecho o no. El punto es que necesitas comenzar a conocer ese terreno. Necesitas identificar que es un terreno fértil, que es un terreno sólido, que en realidad es una roca y que puedes confiar tu vida a la aplicación de dichas enseñanzas.
Nosotros hablamos de constructores responsables en el ámbito de las obras y la arquitectura, pero Dios nos llama prudentes o sensatos respecto a la vida. Entonces tenemos personas que edifican en la arena y tenemos personas que edifican en la roca. ¿Qué tipo de constructor eres tú? ¿Qué tipo de obrero eres tú? ¿Qué tipo de constructor eres? Continuemos en los versículos 25 y 27. El versículo 25 dice que cayeron las lluvias, que crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Y qué dice el versículo 27? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta no se derrumbó, esa se derrumbó y grande fue su ruina. ¿No les parece que hay algo mal? ¿No les parece que no es muy motivador el texto? ¿Acaso no edificamos la casa sobre la roca para evitar precisamente esas cosas? ¿No edificamos en la roca para evitar los vientos huracanados, los ríos desbordantes y las lluvias tempestuosas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Notan ustedes los dos versos? Son exactamente iguales. Solo cambian al final. Pero son exactamente lo mismo, dicen exactamente lo mismo. Algunos van a decir, ¿cuál es entonces la ciencia? Si finalmente, no importa dónde construimos, vamos a tener que enfrentar exactamente lo mismo. ¿No les parece que el texto debería ser un poco diferente? Algunos están pensando ahora mismo, Albeiro, es sencillo. Al final del versículo está la clave, y es verdad. Y es genial que lo estés viendo de esa manera. Pero hay algo más que necesitamos entender acá. Y es que muchas personas enseñan exactamente lo contrario. Muchas personas dicen, edifique sobre la roca y nada malo te va a pasar. Busque a Dios y todo va a ser próspero. Pero Dios, Jesús, aquí está diciendo exactamente lo contrario. Lo que se nos vende en muchos lugares por estos tiempos es eso. Tú estás pasando por un momento difícil, ¿dónde está tu Dios? ¿Estás pasando por pruebas en tu vida? ¿Acaso no crees en Dios? ¿Qué hiciste malo? ¿Qué estás tapando? ¿Qué pecado estás ocultando? Y la invitación a construir sobre la roca es para que todo funcione a la perfección. Pero Jesús dice, esa no es la diferencia. O sea, si tú estás deseando construir sobre la roca para que la vida sea color de rosa, espero que ya hayas descubierto que no es así, porque no va a ser así. Es más, a veces cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, es cuando más vientos vienen. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta eso. El enemigo es feliz viendo incluso creyentes yendo a la arena, yendo a la playa, haciendo huecos con facilidad sobre la arena. Y cuando esos mismos creyentes se vuelven a la roca, entonces vienen los vientos, vienen los huracanes, vienen los ríos, vienen las lluvias fuertes. Entonces la diferencia aquí no es la experiencia. La diferencia aquí no son esos momentos difíciles. La diferencia viene al final. La diferencia no es que si experimentamos momentos difíciles o no. La clave está en cómo estamos al final de los mismos. Y de eso se trata edificar en un lado o en otro. No se trata de las lluvias, se trata de permanecer ante las lluvias. No se trata de los vientos fuertes, se trata de prevalecer ante los mismos. De hecho,
Seguramente estás pensando en alguien que está edificando sobre la arena en este momento. Tal vez piensas en un vecino, piensas en un amigo, o tal vez piensas en tu hermano de la iglesia, que tú sabes que está edificando sobre la arena, que tú sabes que se ha aislado un poco de la roca y está feliz cavando en la arena. Y cuando uno cava en la arena, todo fluye. Es mucho más fácil cavar en la arena. Es muy fácil. Y muchos prefieren la arena antes que la roca. Y a veces vemos cómo progresan esas obras. ¿No les ha pasado? A veces vemos a los demás y decimos, wow, no se sacrifica mucho, no se esfuerza demasiado, y cómo le va de bien. Esa obra cómo avanza. Y nosotros queremos edificar sobre la roca y cada vez nos levantamos más frustrados y sin menos fuerzas que el día anterior. La clave no está en cómo te sientes, en el momento. ¿Saben? Las personas que edifican sobre la arena solo ven el hoy, no logran ver más allá del mañana. Solo les importa el hoy, lo fácil, lo rápido. No les importa nada más. Y no piensan en los vientos huracanados. No piensan en que van a venir ríos. Eso lo ignoran por completo. Y esas obras, así como suben, así se derrumban. Pero una edificación bien hecha, una edificación con un buen cimiento, lleva tiempo. Así que si en este momento estás luchando por colocar buenos cimientos, no importa. Tómate el tiempo, pero tómalo en serio. Construye de a poco, un paso a la vez. Cada día tiene su propio afán. Esfuérzate cada día por dar el paso que te corresponde en ese día. No importa cómo avanza la obra del vecino. Y si la obra del vecino avanza y está sobre la roca, perfecto, genial. Pero tú eres responsable por tu vida espiritual. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Solo los que ven más allá del momento edifican sobre la roca. Solo los que ven más allá del momento edifican su vida y construyen su vida sobre el fundamento de este libro. A veces, y con mayor frecuencia de la que quisiéramos reconocer, pensamos que la ruina de la vida es pasar por momentos difíciles. Pero la ruina más grande en nuestra vida es que esos momentos difíciles nos arruinen la vida. Esa es la verdadera ruina. Los momentos difíciles van a llegar sí o no. Si estás con Dios o no estás con Dios. Pero solo los que edifican sobre la roca tienen la firmeza de prevalecer ante los mismos. No hay otra manera de ser fuerte que no sea haciéndole caso a Dios. En los versículos 28 y 29 dicen: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas o como los maestros de la ley. Las palabras de Dios tienen autoridad. Ninguna otra palabra, como la palabra de Dios, es tan digna de confianza. Ninguna otra. Jesús asombró por eso y Jesús impactó por eso. Y por eso nos invita a construir sobre el fundamento de su palabra. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás obedeciendo? Cuando piensas en una vida próspera,
en una vida firme, en una vida recta? ¿A quién le pides consejo? ¿A quién estás escuchando? Quiero invitarles a que me acompañen en un momento de oración. Mientras meditamos una vez más en las palabras de Jesús. Nuestra vida, tu vida y la mía, son una casa en continua construcción. Y saben, la enseñanza de Jesús es clara, bastante clara. Van a venir momentos difíciles. De hecho, las enseñanzas de Jesús no se fundamentan en evitarnos esos momentos. En ningún momento vemos a Jesús preocupado por evitarnos los vientos, los ríos o las tormentas, sino que sus enseñanzas están fundamentadas en prepararnos para esos momentos. Esa es la gran diferencia. Solamente una vida espiritual fundada en la obediencia a la palabra de Dios prevalecerá al final. Y saben, la palabra de Dios dice que lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición delante de Dios. Ese es un fundamento inicial de la palabra. Allí encontramos que estamos separados de Dios por nuestro pecado y que no importa lo que hagamos, no importan los sacrificios que hagamos, no importan las obras que hagamos, no importa lo buenos que podamos ser para construir nuestras vidas, nunca vamos a estar a paz y salvo con Dios. Entonces, lo que la Escritura dice es que solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos estar a paz y salvo con Dios. Podemos tener la vida eterna y podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y a partir de ese cimiento, a partir de esa verdad, es que nuestra vida puede empezar a ser edificada. Antes de eso es imposible. Así que si tú estás oyendo estas palabras y quieres ser obediente a Dios, deberías empezar esta mañana a ponerlas en práctica y ser un hombre y ser una mujer prudente, sabio, sabia. ¿Tú ya le abriste tu corazón a Jesús? ¿Hubo un momento en tu vida en el que reconociste tu pecado, reconociste la imposibilidad de conectarte, de comunicarte con Dios y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón, que te hiciera un hijo de Dios y que te diera la vida eterna? Si no lo has hecho, si no has tenido ese momento en tu vida, hoy puedes hacerlo. Esta mañana puedes hacerlo. Esta mañana puedes dar ese paso. Y hay personas que están dispuestas a guiarte a través de la Escritura. ¿Qué espera de Dios de ti? Así que si hay alguien que esta mañana quiere aceptar a Jesús en su corazón, levanta la mano. Es un momento entre tú y Dios y nadie más. Pero si Dios está tocando tu corazón, está hablando a tu vida esta mañana, harías bien en querer poner en práctica esas palabras. ¿Hay alguien esta mañana que con mano levantada diga: yo quiero que alguien me explique cómo es esto de aceptar a Cristo? Yo quiero que alguien me explique cómo es esto que estoy separado o separada de Dios y que no soy hijo o hija de Dios. ¿Hay alguien? Quizá hayas dado ese paso y me alegro por ti que lo hayas hecho. Pero tal vez te has desviado un poco. Tal vez han venido vientos, tal vez han venido las pruebas y te has alejado un poco del cimiento. Y te ha parecido más fácil empezar a edificar en la arena.
Esta mañana necesitamos recordar que nuestra vida se va en vano, que perdemos nuestro tiempo y nos perdemos de un gran tesoro cada vez que dejamos la roca por ir a la arena. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos ninguno de esos tesoros. Él quiere ver vidas firmes, familias firmes, hogares firmes, hijos firmes. Así que te invito para que tú seas obediente a Dios, para que por nada abandones esa roca. No vale la pena, por duro que sea. Te invito a que permanezcas y te invito a que si tienes dudas con respecto al cimiento del cual te estamos hablando esta mañana, nos los hagas saber. Pero tu vida necesita ser edificada, no sobre cualquier cimiento, sino sobre el fundamento de la palabra de Dios. Padre, yo te ruego que nosotros seamos edificadores sabios. Tú no dijiste en ningún momento que era fácil. Al contrario, nos hiciste saber el precio desde el principio, porque sabes la recompensa al final. Así que yo te ruego que nuestra vida pueda ser un sacrificio, que nuestra vida sea una declaración constante de sabiduría, porque buscamos tu verdad para aplicarla a la misma. Y yo te doy gracias por cada persona que has traído esta mañana. Y te doy gracias por Conviva Norte. Te doy gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Y te doy gracias por esas personas que hemos visto edificar sus vidas con sacrificio. Te doy gracias por esas familias, por hogares, por jóvenes que a pesar de los vientos siguen arraigados a la roca, porque saben que al final los vientos no van a prevalecer. Y te ruego, Señor, por aquellos que pareciera que son felices cavando en la arena, te ruego, Señor, que derrumbes pronto esos castillos. Y te ruego que ellos puedan volver a ti y que puedan experimentar lo que han perdido, pero que también puedan experimentar tu gracia y tu misericordia, sabiendo que nunca es tarde para ser constructores sabios. Te ruego, Señor, que esta semana nosotros podamos aplicar estas verdades, que podamos vivirlas. En el nombre de tu Hijo, amén.